Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Estábamos esperando, ¿no?, esta información a propósito del tiempo y allí la tuvimos. Nos metemos bueno, en otro... también se había adelantado Nubel que se venía una ola de frío polar para la semana que viene, ¿eh? Bueno. Este invierno me parece que va a ser palo a palo. No nos reponemos de una que ya viene No, otra. y pensando sobre todo en las personas en situación de calle, ¿no? Sí. Un frío tras otro, esta humedad, la niebla, complicado. Bueno, ahora sí nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. Abordamos otros temas de actualidad porque el sindicato de OCE expresó que el proyecto Neptuno, que implica la construcción de una planta potabilizadora de agua en el balneario Arasatí, es privatizador e inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a preguntar a Federico Kramerman, presidente de OCE. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí hace algunas semanas estuvo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, bueno, contando un poco de qué se trata este proyecto, que se piensa tomar agua del Río de la Plata para generar una segunda fuente de agua potable para el país. ¿Por qué ustedes sostienen que es privatizador e inconstitucional? Bueno, por las dos cosas hay que contestar aquí. Primero, igual, adelantar frente a la discusión principal, que es la necesidad de aumentar el agua potable disponible para Montevideo y el área metropolitana. Estamos hablando del 60% de la población del país. Eso nosotros no lo ponemos en duda. Efectivamente, hace falta garantizar mayor disponibilidad de agua potable. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? La solución técnica que hoy se nos propone, esta que describías tú, de tomar agua del Río de la Plata, construir una planta en el departamento de San José, una tubería de 85 kilómetros hacia el sistema de Montevideo, es una solución que no proviene de las áreas técnicas de la OCE, ¿sí?, sino que es a iniciativa, la propia solución técnica del consorcio de empresas privadas que se conformó para esto, que se está utilizando la ley de iniciativa privada, una ley del gobierno de Jorge Valle, que le permite al privado presentar una solución y si es aprobada desde el punto de vista técnico por la OCE o por el organismo del Estado correspondiente, en este caso por la OCE, a la hora de licitar va a correr con una ventaja desde el punto de vista... Hasta ahí no habría problema. Bueno, y la propuesta, la iniciativa y el estudio de viabilidad, de factibilidad lo haga, pero que lo haga en privado, hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí no hay problema si en OCE pudiéramos evaluarlo, cosa que tampoco ha pasado. La OCE tiene gerencias técnicas, tiene su gerencia agua potable, por ejemplo, su gerencia de medio ambiente, y no han, los técnicos, nuestros compañeros, en definitiva, técnicos de esas gerencias, no ha bajado el proyecto de evaluación. Lo mismo ha ocurrido a nivel del Ministerio de Ambiente con la dirección. Pero en el proceso de licitación no está previsto que sea la OCE la que... La OCE ya aprobó el estudio de factibilidad, que es la propuesta técnica, y por eso ya, sea cual sea el formato final de licitación, el consorcio que presentó esta solución va a correr con una ventaja competitiva en el precio de hasta un 20%. Hasta ahí, una parte que nosotros ponemos en duda, no es la principal para nosotros. La principal es que a la hora de hablar de cómo se financia esto, está sobre la mesa que la planta nueva que se construya no sea de OCE, sino que sea del propio consorcio de empresas privadas, y la OCE le compraría el agua. Ya empezamos por ahí, la OCE comprando agua potable, ¿sí? Y en un contrato que va a 30 años, 2 años de construcción de la planta y 28 años de operación, donde ahí es donde la OCE compra el agua potable. La OCE le pagaría, y está sobre la mesa, está en el informe de las propias empresas, la OCE pagaría por cada metro cúbico de agua que le compra para luego distribuirla, y a su vez le pagaría lo que se llama un canon por disponibilidad. Esto es lo que vuelve sumamente rentable e interesante para los privados el negocio, obviamente, un canon por tener el agua potable disponible. Ese canon lo plantean ya las propias empresas en 12 a 13 millones de dólares por año, además del dinero por cada metro cúbico de agua que se compre. Eso a lo largo de 30 años, supera ampliamente los costos de construir la planta a la manera tradicional. No es la devolución de lo que le costó. No es la devolución, sino que es una una enorme rentabilidad a favor del privado luego de 30 años. Los costos aumentan, están los números en los propios informes, de los 288, es decir, casi 300 millones de dólares que cuesta la construcción, 30 años después la OCE va a haber erogado más de 1.000 millones de dólares. Todo por una discusión que hay detrás de cómo financiamos la obra pública. Esta es una discusión no tanto con la OCE, sino con el Gobierno Nacional, o principalmente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que su fundamento es que no quiere hoy endeudar al Estado a utilizar los dineros públicos. Nosotros esto lo ponemos fuertemente en cuestión porque este no es cualquier gasto, digamos, infraestructura para garantizar agua potable a más de la mitad de la población del país. Ahora, ¿qué es urgente esta hora? Bueno, es urgente una solución. Lo pregunto porque digo, si en un contexto, saliendo de una pandemia, con una coyuntura y un contexto mundial bastante complejo a nivel económico, ¿es una prioridad hacer esto?
¿O puede esperar la obra solución técnica concreta es una solución de las empresas. Es una prioridad mejorar. Es una prioridad mejorar el agua potable disponible, ¿no? Hoy es mucho más urgente que haya más cantidad de personal en la planta de Aguas Corrientes, por ejemplo, donde hemos perdido un montón de trabajadores que por los actuales lineamientos no se han repuesto. En la OCE, del 2018 a la fecha, que fue el último llamado para que entrara alguien, hemos perdido 800 puestos de trabajo, no se ha repuesto ninguno. ¿Sí? Somos 800 trabajadores menos, en 3.100 que quedamos ahora. ¿Eso afecta la calidad del agua potable que consumimos? Afecta la posibilidad de la cantidad de agua disponible, afecta la calidad del trabajo de nuestros compañeros en las plantas que producen agua potable enormemente y sí pone en riesgo la capacidad, no la calidad, sino la capacidad de atender la demanda, la cantidad de metros cúbicos cuando hay picos de demanda. Eso sí afecta porque si no tenés la gente suficiente para hacer funcionar una planta de agua potable, obviamente que vamos a tener problemas. Entonces la urgencia, en realidad la urgencia, porque esto demora años la construcción, hoy es que necesitamos más personal en lo que ya tenemos. Ese es un problema. Y después a la otra pregunta, ¿por qué decimos que es inconstitucional? Porque el artículo 47 de la Constitución, puesto allí por el plebiscito, el llamado plebiscito del agua del año 2004, votado por más del 60% de la población que votamos eso, votamos con la voluntad de que el agua potable fuera estatal y pública, como lo dice el artículo. Desmembrar ese concepto en, bueno, como la OCE igual es la que te suministra en tu canilla el agua, no importa de dónde la estás sacando, claramente esto es una interpretación un poco falaz de la voluntad del pueblo uruguayo en el 2004 cuando votamos ese plebiscito. No creo que nadie estuviera pensando en el 2004 cuando votó que, bueno, que la potabilicen los privados y que la OCE la metan los caños y la lleve a las casas. ¿Y en ese sentido van a tomar alguna acción, de algún recurso? Sí. Hoy estamos en esta etapa de primero poner en debate y alertar a la población lo que realmente está sobre la mesa, que es la privatización de la producción de agua potable, y lo decimos con todas las letras, eso es así. Estamos evaluando, nosotros tenemos una instancia de la Dirección Nacional del Sindicato de la semana que viene, donde evaluaremos distintas medidas a tomar, que van desde si se concreta el formato privado, por supuesto que recurriremos, y medidas gremiales también en función de cómo se reaccione. Sabemos que esto no es una opinión unánime ni siquiera en las altas jerarquías de la OCE, ni siquiera en el gobierno nacional. Apelamos a que prime la sensatez, tanto en la no entrega de algo tan importante como en la generación de agua potable, de la pérdida de patrimonio público hacia lo privado en esa área, como a comprometer dinero de los uruguayos por 30 años, que se va a trasladar o lo va a pagar el Estado uruguayo o lo vamos a pagar directamente nosotros en la tarifa. ¿Esto afecta a las fuentes laborales? ¿En qué sentido? La construcción de esta planta. ¿A ustedes como trabajadores de OCE los afecta en algo? No, nosotros no nos vamos a oponer nunca. ¿Van en paralelos? ¿Pueden seguir conviviendo la planta Aguas Corrientes con esta? ¿Cómo va a ser? Puede seguir conviviendo. Nosotros no estamos de acuerdo con que una parte que es madre en la OCE, que es producir el agua potable, se salga de la OCE y la tenga un privado. Obviamente no vamos a oponer nunca a que haya obra pública, al revés. Nosotros estamos defendiendo que la solución sea cual sea, si hay que construir infraestructura, sea mediante obra pública. ¿Qué pasa con la valoración de ese punto, que también tenía cuestionamientos, sobre todo ambientales, ¿no? El sobrecosto de sacarle la salinidad al agua, que es variable en el Río de la Plata. El ministro tenía una postura clara de que era mínimo los días que sucede que la salinidad podría generar un sobrecosto o una afectación en los procesos. Porque había otros puntos del país que se venían estudiando como para hacer este trabajo. A ver, la solución técnica final... Bueno, pero el sindicato de la OCE también puede tener una opinión porque son los técnicos, ¿no? Quiero decir, no tomamos la decisión nosotros, pero tenemos nuestra opinión. Nuestra principal alerta viene por el hecho de que aquí se están acelerando los procesos y lo que usualmente sería estudios de impacto ambiental, estudios de las áreas técnicas, tanto del Ministerio de Ambiente como de la OCE, se está pasando muy rápido, no están siendo consultados los técnicos. Por ejemplo, el caso del agua salada en el Río de la Plata. Yo quiero aclarar, el agua siempre es potabilizable en última instancia. El problema es cuánto cuesta. Obviamente, si entra agua salada a una tubería de la planta, tengo que tener otro proceso para desalinizar. Eso encarece muchísimo. Los privados proponen una solución a ese problema, que es construir un lago artificial al costado de la planta, donde lo lleno con agua dulce para que cuando me venga agua salada al Río de la Plata, tomo agua de ahí en vez de del río. Es decir, me genero una contingencia de agua dulce. Ahora, eso es expropiando e inundando una enorme cantidad de campos ahí en el departamento de San José, al sur de la Ruta 1. Y el estudio del impacto ambiental que tiene esa solución no está sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Se propone como una solución, uno dice, es lógico, sí, por supuesto, yo me hago un lago de agua dulce y cuando tengo problemas con el Río de la Plata, tomo de ahí.
Bien, desde el punto de vista técnico eso es una solución. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué impacto tiene ambiental en la comunidad? Porque eso es un área productiva, ¿no? No es que es un desierto y lo vamos a inundar. Ahí hay campos que hoy producen para el mercado agrícola, por ejemplo. Entonces, todo eso, no hay estudios concretos de cuál es el impacto de eso. Eso es otra cosa que alertamos, porque de la mano del negocio privado viene la velocidad con que se quiere hacer, ¿no? Ahí es donde se unen las dos cosas, que nosotros ponemos la alarma sobre la mesa. ¿Creen que se puede parar este proyecto de empresas privadas? La fuerza del sindicato, tal vez de algunos directores por el Frente Amplio dentro de OCE, el asesoramiento con abogados, con técnicos especializados. Sí, estamos apostando a eso. Por eso ahora, así como lo denunciamos, iremos elevando el nivel de decisiones y medidas a tomar. Efectivamente, nuestro objetivo es que no haya un privado produciendo agua potable en el Uruguay, que justamente va en contra de lo que los propios uruguayos por lo menos manifestaron su voluntad en el 2004. Sí, por supuesto. Además, creemos que las vías de financiamiento que los privados podrían obtener para la solución donde ellos hacen todo tienen distintos costos en función de la resistencia que haya. Eso el propio informe del BID lo dice. Así que también eso queremos alertar. Nosotros ¿Y este mismo proyecto con la administración de OCE dentro modificaría la postura del sindicato? Sí, claro. Sí. Que lo construyan privados, se llama una licitación, lo construyan, pero que el manejo sea de OCE. Que como se hacen hoy toda la infraestructura de la OCE, se llama una licitación tradicional, la OCE paga y cuando termina la obra, esa infraestructura pertenece a la OCE y funcionarios de OCE, que tiene que hacer un llamado, tiene que ingresar personal, por supuesto, para eso, opere la planta. Eso, por supuesto, que es la posición que vamos a defender, ya sea esta solución técnica o cualquier otra. Federico, ya para ir terminando, vos mencionabas las dificultades en inversión, falta de personal. Desde el sindicato, ¿qué visión hay sobre la actual situación de OCE? Bueno, la actual situación de OCE tiene como principal problema la falta de personal. Hemos perdido 800 puestos de trabajo, como decía hoy. Hace poquito el directorio valoró en una resolución que habría 149 vacantes. Por supuesto que lo vemos como positivo, aunque todavía no dispuso el llamado, pero estamos muy lejos de cubrir los puestos. Estamos hablando que en muchos lugares del país uno entra a una planta de agua potable que abastece una ciudad entera, alguna capital departamental, y se encuentra con 1 o 2 operarios en toda la planta. Recayendo en 2 personas el abastecimiento de agua potable de una ciudad entera. Esa es la situación de la OCE hoy. Roturas que podemos ver en las calles de Montevideo, con nuestros compañeros con cuadrillas, equipos incompletos en cuanto a la cantidad de gente para atender las roturas. Después se traduce, por supuesto, no en calidad, pero sí en capacidad real de suministrar agua potable y capacidad de atender las roturas, los reclamos, lo que genera lo que vemos después en la calle. Eso es la situación de OCE. Segundo, los 800 que se van no son solo jubilados. Hay mucha gente que se va de OCE por los salarios, que no son buenos, y por la falta de perspectivas. Porque lo otro que no pasa en la OCE son concursos por ascenso, es decir, el derecho a la carrera, a mejorar dentro del propio organismo. Hace 2 años que no hay concursos. ¿Sí? Hace 2 años que los trabajadores de OCE no vemos un futuro y eso provoca que trabajadores que adquieren mucha experiencia, que son muy buenos en su tarea, buenos técnicos, buenos operarios que tiene la OCE, se vayan. ¿Sí? Entonces es un problema que está relacionado con esta intención de querer reducir de manera general el gasto de la empresa pública y de los funcionarios, pero no hay criterios. Cuando se eliminan vacantes en el organismo, no se eliminan estudiando dónde no preciso realmente gente y dónde sí. Simplemente se genera una vacante y no la repongo, no importa el área. Y eso tiene como consecuencia que uno va después, nosotros como dirección del sindicato recorremos todo el país, no solo Montevideo, y uno se encuentra realidades alarmantes, ¿sí? De falta de personal para atender realmente el servicio. Y la baja de la inversión también en general en cuanto a infraestructura. Por eso a la hora de hablar porque siempre nos preguntan, ustedes dicen que no quieren que el privado haga este formato donde se cobra porque le vende a la OCE, nosotros decimos sí, porque queremos que el Estado uruguayo invierta desde ya. Y dicen, bueno, pero ¿y esa plata? Esa plata está en el Estado uruguayo. Es un problema de decisión y de concepción de cuál es el rol del Estado. Hace poquito la ministra de Economía, Arbelecha, anunciaba la recaudación extraordinaria que está teniendo la DGI hoy, debido al alto precio de las exportaciones de los productos que el Uruguay pone en el mercado internacional. La carne, la soja, el trigo. Todos sabemos la coyuntura internacional que vivimos hoy. Dinero hay. El problema es conceptual, es político, de cómo se lo quiere gastar y cuáles son las prioridades. Federico, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.